Buen día. Somos el equipo 8 del grupo cuarto 2 y el día de hoy les presentaremos el tema de calidad de suelos, procesos y degradación. En el video abordaremos temas tales como los diferentes tipos de degradación y exploraremos su origen. Nos apoyaremos de diagramas, imágenes y distintas actividades a lo largo del video. Degradación por acidificación. La acidificación es un proceso natural que puede verse intensificado por una elección inadecuada de fertilizantes de reacción ácida, tales como los amonaquiales y la urea. Otras causas son la fijación biológica del nitrógeno, lluvia ácida, extracción de cationes. Los suelos ácidos pueden ser resultados de procesos naturales en zonas húmedas templadas o tropicales. Degradación por inundación. La llegada ocasional de lluvia a un suelo con mal drenaje hace que los poros se llenen de agua y este quede anegado. Esto tiene consecuencia el que se reduzca el número de días en el que se pueden realizar labores culturales. Además de prolongarse la inundación, las plantas sufrirán estrés por falta de oxígeno. Los periodos de inundación prolongados pueden producir reacciones de reducción, dando cabida a síntesis de productos tóxicos, por ejemplo, metano. Otro efecto es la salinización de los suelos donde ocurre esto. Análisis suelo. En esta imagen se muestra un cultivo de melocotón prácticamente secados en su totalidad. Esto se pudiera deber al que el suelo sufrió un proceso de acidificación, disminuyendo el pH a menos de 6. Es importante saber que el melocotón requiere un pH óptimo de 6.5. Un pH menor a esto resultará en daños o mala producción del cultivo. Degradación por contaminación. La contaminación del suelo se produce cuando hay un incremento en la concentración de sustancias tóxicas, ya sean minerales como plomo, mercurio, cadmio, cobre, cromo, selenio, arsénico, etc. o en materiales radioactivos como asbestos o sustancias orgánicas tales como dioxinas, plásticos, aceites, alquitrán, hidrocarburos, etc. Si se conoce el origen de la contaminación, se le denomina contaminación puntual. Si se desconoce, se le denomina contaminación difusa. Empobrecimiento de materia orgánica. Los criterios para la reposición de nutrientes se han basado durante muchos años en la teoría de la fertilidad desarrollada por Levy, que propone el uso de los fertilizantes minerales de síntesis. Este es el enfoque en el que se ha venido basando la agricultura comercial intensiva para conseguir altos rendimientos de los cultivos. Este planteamiento hace que se vaya prestando poca atención a la materia orgánica, un componente que, si bien es muy minoritario en la gran mayoría de suelos, desempeña un papel de gran importancia en la calidad y comportamiento de los suelos, propiedades físicas, químicas y biológicas, la disponibilidad de nutrientes y actividad biológica. El empobrecimiento hace referencia a la disminución del contenido de materia orgánica del suelo, MOS, medida a lo largo de un periodo de tiempo de varios años. La disminución de contenido de MOS tiene efectos sobre el propio suelo y repercusiones medioambientales a escala global sobre el secuestro de carbono, la biodiversidad, la pérdida del suelo por erosión y desertificación. Las iniciativas encaminadas a disminuir el uso de fertilizantes de síntesis química proponen sustituirlos con aportes de materia orgánica. Estos enfoques requieren conocer los contenidos de nutrientes asimilables en el suelo, así como una adecuada comprensión de los mecanismos en los que se ven implicados los nutrientes en el suelo, la forma en la que son absorbidos por las raíces y las cantidades requeridas según sea el rendimiento objetivo. A partir de ahí, se podrá lograr un suministro equilibrado de nutrientes, de manera que se aseguren las disponibilidades de alimentos a la población y unos rendimientos económicamente interesantes. Por otro lado, el incremento de materia orgánica mejora la estructura del suelo, con lo que disminuye la erosión. Degradación por destrucción de la estructura. La estructura es un conjunto de características que afecta la calidad del suelo, ya que al darle ciertas cualidades que ayudan a desarrollar ciertas características a las plantas, como lo son el crecimiento de raíces, desarrollo de los cultivos, entrada o almacenamiento de agua, ciclo de carbono y de los nutrientes, así como la dispersión de agroquímicos, entre otros. En otras palabras, la estructura afecta a la compactación, sellado y encostramientos superficiales, la densidad aparente, a erosión
y la erosión, en general la fertilidad del suelo. Degradación por compactación. La compactación provoca el aumento de la densidad aparente y una disminución de la porosidad. Esto principalmente se genera por el paso de maquinaria, incluso por el paso de ganado, cuando el suelo es húmedo. Esto afecta la microporosidad. Una de las compactaciones más habituales es el paso de arado, donde los primeros centímetros del suelo se encuentran muy flojos, pero los más profundos se encuentran fuertemente compactados por una capa no mayor a 15 centímetros. La compactación disminuye la permeabilidad del agua y el aire, evitando el desarrollo óptimo de raíces, siendo así raíces de una menor extensión. Para determinar la compactación se puede usar la densidad aparente. Degradación por sellado y encostamiento. El sellado superficial del suelo es de pocos milímetros de espesor, de 5 a 10. Estos se forman por gotas de lluvia en el suelo desnudo y de estructura inestable. Este sello tiene una densidad aparente alta y una muy baja porosidad. Uno de los problemas del sellado es una menor infiltración. Con esto, la escorrentía superficial en los terrenos con pendiente genera charcos. Por ende, el suelo almacena menor cantidad de agua, lo que provoca que los riegos sean mucho más frecuentes. El encostamiento provoca un endurecimiento de los primeros milímetros del suelo. Esto es un problema a la hora de la emergencia de las plantas, ya que suelen suceder los famosos taponamientos. Degradación por sellado por ocupante. Esto se refiere a la ocupación por edificios o estructuras lineales, lo que inutiliza el suelo como interfase para el crecimiento de las plantas. Esta es una de las más preocupantes, ya que inutiliza el suelo permanentemente. Se recomienda disponer de información cartográfica detallada de los suelos para ordenar los planes de ordenación territorial según las cualidades del suelo. Desertificación. Hola, pasamos a hablar sobre la desertificación. Se usa un esquema para identificar los tipos de degradación del suelo, además de exponer los planteamientos de un desarrollo sostenible para evitar la degradación de un suelo. Se expondrán los objetivos de la Conferencia sobre la Desertificación y las propuestas de la Directiva Europea sobre la protección de los suelos. La desertificación se define como el conjunto de procesos de degradación de origen antrópico que expresa la disminución o destrucción del potencial biológico y de la productividad primaria en regiones áridas, semiáridas que, en casos extremos, puede conducir a condiciones de desierto. La desertificación disminuye la resiliencia del suelo, produce cambios en el ciclo hidrológico y cambios en condiciones más áridas. La desertificación es la última etapa de degradación de un territorio y conlleva a riesgos para la salud y disminución del bienestar humano, con enormes costes sociales. Esquema. Tipo de degradación del suelo. Degradación por pérdida de suelo. Se refiere a los procesos desencadenados por actividades humanas que reducen su capacidad actual o futura para sostener ecosistemas naturales o manejados. Degradación por estrés. El estrés osmótico se presenta cuando el aumento de sales en la solución del suelo y ocasiona la disminución en los potenciales hídricos y osmóticos del suelo. Sostenibilidad. El concepto de sostenibilidad lleva implícitos los principios de equidad inter- e intrageneracional, cubrir las necesidades de la población actual sin comprender las necesidades de las generaciones futuras. Los planteamientos de un desarrollo sostenible se proponen alcanzar de forma simultánea los siguientes objetivos: satisfacer las necesidades alimentarias, asegurar la calidad de los alimentos, proteger la calidad de los recursos naturales, prevenir la degradación de la calidad del suelo y aguas, ser económicamente viable, constituir un modelo de desarrollo social aceptable. Conferencia de la ONU sobre desertificación. El objetivo de la convención es luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía en los países afectados por sequía grave o desertificación. Se exigirá la aplicación en zonas afectadas de estrategias integradas a largo plazo que se centren simultáneamente en el aumento de la productividad de las tierras, la rehabilitación, la conservación
y el aprovechamiento sostenible de los recursos de tierras y recursos hídricos. Directiva Europea de Protección de Suelos. Se establece un marco común para proteger el suelo, basándose en los principios de preservación de sus funciones, prevención de su degradación, restauración de los terrenos degradados, un planteamiento del sellado del suelo que asegure un uso más racional de los recursos naturales, un informe sobre la situación del suelo y una estrategia nacional para la rehabilitación de los terrenos contaminados detectados, la definición de terrenos contaminados y la confección de una lista de actividades que pueden contaminar el suelo, sentando así las bases para delimitar los terrenos que pueden estar contaminados como paso previo al establecimiento de inventario de los terrenos efectivamente contaminados. Propuestas. El suelo debe utilizarse de manera sostenible a fin de preservar su capacidad de presentar servicios ecológicos, económicos y sociales, manteniendo de modo que pueda satisfacer las necesidades de las futuras generaciones. La presente directiva es garantizar la protección del suelo, teniendo como principios rectores la preservación de las funciones del suelo, la prevención de su degradación, la mitigación de los efectos de degradación, la restauración de los suelos degradados. Una política de protección del suelo eficiente y bien centrada debe basarse en el conocimiento de en qué zonas se da la degradación. Se reconoce que algunos procesos de degradación, como son la erosión, la pérdida de materia orgánica, la compactación, la salinización y los deslizamientos de tierras, se producen solo en algunas zonas concretas más expuestas a estos fenómenos. La industrialización temprana y unas prácticas de gestión malas o inadecuadas han dejado un legado de centenares o miles de terrenos contaminados en la comunidad. Existe poca conciencia entre el público respecto a la importancia de la protección del suelo. Por ello, conviene introducir medidas de que mejoren el conocimiento de estos temas, el intercambio de información al respecto y las mejores prácticas. Objetivos. Se preparará a nivel adecuado un programa de medidas que incluya como mínimo unos objetivos de reducción de riesgos, las medidas adecuadas para alcanzarlos, un calendario para la ejecución de las medidas y una estimación de la asignación de fondos públicos o privados para su financiación. Asimismo, se asignarán de que éstas tienen una buena relación coste-eficiencia y son factibles técnicamente, y se llevarán a cabo evaluaciones de impacto, incluidos análisis coste-beneficio antes de la implementación del programa de medidas. Los Estados miembros indicarán en sus programas de medidas de qué manera se ejecutarán estas y cómo contribuirán a alcanzar los objetivos medioambientales fijados. Cuando una zona esté en peligro debido a la influencia de distintos procesos de degradación del suelo, los Estados miembros podrán adoptar un programa único en el cual deberán fijarse objetivos adecuados de reducción del riesgo para todos los riesgos especificados, junto a las medidas adecuadas para alcanzar estos objetivos. Indicadores. Hola, llegó el momento de hablar de programas en contra de la degradación del suelo, basándonos en el esquema presión, estado y respuesta. Este a su vez está basado sobre una lógica de causalidad, como lo son las actividades humanas, que ejercen presiones sobre el ambiente y van cambiando la calidad y cantidad de los recursos naturales. Además, este modelo tiene su inicio en cuestiones simples como ¿qué está afectando al ambiente? ¿Qué está pasando con el estado del ambiente? ¿Y qué estamos haciendo acerca de estos temas? Los indicadores se clasifican en 3 grupos: presión, estado y respuesta. A continuación, se explicará cada uno de ellos. Indicador de presión. Este indicador describe las presiones que ejercen diferentes actividades humanas sobre el ambiente y los recursos naturales. Indicador de estado. Este indicador tiene como referencia la calidad del ambiente, la cantidad y el estado de los recursos naturales. Ejemplo de ellos son la calidad del aire o la del agua. Estos deben de estar diseñados para dar información sobre la situación en la que se encuentra el ambiente y los cambios que han ocurrido a través del tiempo. Dentro de este indicador también se consideran los efectos a la salud de la población. Generalmente, este indicador está constituido por las políticas de protección ambiental. Indicador
respuesta. Por último, el indicador respuesta, en el cual se presentan los esfuerzos que realizan la sociedad, las instituciones o los gobiernos orientados a la reducción o mitigación de la degradación del ambiente. Es importante mencionar que algunos de estos indicadores también se consideran indicadores de estado, ya que el indicador respuesta es más diverso y específico que los anteriores, ya que describen situaciones muy particulares. Por esta razón, no existe mucha experiencia para evaluar su confiabilidad empírica. Actuaciones sobre el territorio y sustentabilidad. En esta parte hablaremos de la necesidad de proteger los suelos para evitar que estos se degraden, y en aquellos lugares en los que el actuar implique en la alteración del suelo, se prevean medidas para poder rehabilitarlo y evitar que en las zonas en las que ocurra este suceso queden en un estado de degradación. A continuación, se explicarán algunos ejemplos. El capaceo es una técnica preventiva. El objetivo de esta técnica es hacer posible el beneficiarse de las cualidades del material edáfico para el crecimiento de las plantas. Es aplicada una vez que la actividad que ha tenido que afectar a la superficie del suelo ha concluido, como lo pueden ser las urbanizaciones, minería a cielo abierto, entre otras. Esta técnica consiste en retirar la capa superficial, es decir, el material edáfico, evitando que se mezcle con el material subyacente, aquel que es menos favorable para el crecimiento de las plantas. Al realizar un movimiento de tierra, una excavación, una nivelación o simplemente la ocupación parcial de la superficie del terreno, el material edáfico que es retirado se reserva por un tiempo que dura la actividad. Este se apila sin compactar y dejando que este sea invadido por la vegetación espontánea. Incluso hasta se puede sembrar, ya que gracias a ella se evita el deterioro de la calidad del material, ya que este posee una biodiversidad importante que favorecerá la implantación de vegetación espontánea en espacios naturales en los que se haya actuado. Rehabilitación de suelos en zona de minería a cielo abierto. La minería se generalizó en los años de 1970, momento en el que se contó con maquinaria adecuada para arrancar el material de cobertura, pudiendo así realizar grandes movimientos de tierra para acceder al recurso objeto de la minería. Esta actividad genera grandes impactos de diferentes tipos. Uno de ellos son las cicatrices en el lugar donde se realiza esta actividad, por lo que se deben llevar a cabo acciones de rehabilitación una vez terminada, por lo que se practica el capaceo, evitando mezclar el material edáfico con el estéril, ya que el material edáfico contiene semillas de plantas autóctonas de la zona, por lo que el capaceo favorecerá a que se recupere la vegetación. Actuaciones en concentración parcelaria. Esta evaluación se puede realizar a partir de un mapa detallado del suelo en el que se aplican criterios objetivos que sirven para realizar una distribución de las nuevas parcelas, buscando su compensación de superficie y calidad del suelo. Técnicas de bioingeniería. Finalmente hablaremos sobre las técnicas de bioingeniería, partiendo del problema como por ejemplo, sabemos que en las laderas de pendiente muy pronunciadas son muy susceptibles a la erosión hídrica. Para evitar la erosión del suelo debemos de protegerlo temporalmente, especialmente en el lado del impacto directo de la lluvia. Una opción para esto son las técnicas de bioingeniería, que consisten en tratamientos puntuales de taludes y cauces artificiales, con los que los materiales que se utilizan para esto son inertes y están combinados con la vegetación para su estabilización e integración en el medio. Tiene varios objetivos en función al tipo de obra y de las condiciones del medio. Pueden ser de protección al suelo frente a la erosión hídrica, estabilización mecánica de los taludes o mejora del drenaje. Existen distintas técnicas como mantas antierosivas de geotextiles y materiales orgánicos como yute, esparto y fibras sistémicas, bloques celulares, cestos y fajinas, acondicionadores del suelo y técnicas de hidrosiembra, entre otras. Hidrosiembra. La hidrosiembra es una técnica la cual consiste en una proyección sobre el suelo de una mezcla homogénea de semillas, estabilizadores de suelos, fertilizantes u otros elementos, desde una
cuba móvil con bomba de presión y boquillas de distribución. La hidrosiembra son prácticas de conservación de suelos frente a la erosión, así como medidas de estabilización de laderas. Se puede incluir dentro de las técnicas para restauración del paisaje, creación del suelo y revegetación. Las acciones más comunes de la revegetación se realizan en ámbitos como las repoblaciones o la restauración de carreteras, vertederos, carreteras, etc. Manta antierosiva. Son mantas flexibles, permeables, tridimensionales que se utilizan para evitar la pérdida del suelo y mejorar el establecimiento de la vegetación en laderas y canales. Actúan como protección del suelo contra la erosión eólica y fluvial artificial, y gracias a su estructura permiten que se aloje humedad y suelo orgánico, lo cual facilitará el desarrollo y el refuerzo de la vegetación. Manta de polietileno. Son materiales biodegradables que se pueden usar para proteger pendientes y canales contra la fuerza erosionante del viento y el agua. Los materiales de las mismas son materiales naturales como la paja y virutas de madera, coco o materiales geotextiles sintéticos. Acondicionador PAM. El uso de acondicionadores como la poliacromida y el yeso aplicado al suelo ayudan a reducir significativamente la cantidad de agua utilizada debido a que modifican la estructura de la capa superficial del suelo, reducen la pérdida de agua por evaporación y ayudan a que el agua sea mejor aprovechada por las plantas. Fajinas. Las fajinas son manojos semicilíndricos de ramas o de hierbas de diámetro de 0.20 y 0.40 centímetros y longitudes entre 9 y 2 metros, atadas con alambre o con soga de fibras orgánicas o poliopropileno. Las fajinas vivas pueden utilizarse como subdrenes superficiales para controlar las aguas de escorrentía. 3.17. Calcular y evaluar. Como técnico de una empresa dedicada a la revegetación de espacios afectados por obras públicas, tiene que evaluar productos de bioingeniería contra la erosión, mantas de fibra natural, acondicionadores de suelo y algunos geotextiles. A tal efecto, instala unos ensayos en unos taludes de autopista con cajas colectoras de sedimentos sólidos al pie del talud y al cabo de 4 meses mide la erosión en cada tratamiento. A partir de dichos datos y del precio unitario de cada tratamiento, inciso A, deduzca un índice teórico de calidad-precio considerando que la calidad está en función de la reducción de la erosión. Inciso B, proponga una solución en relación al producto o tratamiento que se tendría que utilizar en función de dicho índice. Comentar el resultado. En la tabla podemos ver los tratamientos o productos, la erosión total tras 4 meses en miligramos por hectárea y el coste en euros por metro cuadrado. Podemos notar que el tratamiento o producto que menos erosión presenta es la hidrosiembra, después el estabilizante, después la manta de polietileno y por último el mulch de fibra de celulosa. Y los que mayores costos presentan, primero es la manta de polietileno, después la hidrosiembra, después el estabilizante y por último el mulch de fibra de celulosa. Por lo que, contestando al inciso A, podemos deducir que el número 1 sería el estabilizante, que se erosionó 0,17 miligramos por hectárea en 4 meses por un costo de 3 euros por metro cuadrado. Segundo lugar, la hidrosiembra, que se erosionó 0,13 miligramos por hectárea en 4 meses por un costo de 7,5 euros por metro cuadrado. En tercer lugar, el mulch de fibra de celulosa, que se erosionó 0,38 miligramos por hectárea y por un coste de 1 euro por metro cuadrado. En cuarto lugar, la manta de polietileno, que se erosionó 0,25 miligramos por hectárea por un coste de 15,3 euros por metro cuadrado. Contestando al inciso B, se debería utilizar el estabilizante debido a que es la segunda opción más barata y la segunda opción más eficiente en la reducción de la erosión. 3.18. Observar y comparar. Estudiar estas imágenes que tienen paralelismos claros. Inciso A, describa con sus propias palabras lo observado en cada imagen. Inciso B, interprete los procesos que pueden haber tenido lugar. Inciso C, ¿qué consecuencias se pueden extraer acerca del uso del suelo y de los procesos de degradación del territorio? En la primera imagen, el inciso A, en la imagen podemos ver una extensión de terreno con distintas características topográficas, cosa que influye mucho en los tipos de suelo. Inciso B, por las distintas posiciones topográficas puede existir una transferencia de flujos como de materias de las partes altas a las partes bajas, por ejemplo, sales disueltas a través del agua. El inciso C, degradación por salinización o sodificación. Se puede dar un aumento de concentraciones de sales que se transfieren de las partes altas a las bajas. En la segunda imagen, para el inciso A, podemos ver un terreno que probablemente tenía muchos árboles y que puede presentar degradación hídrica. En el inciso B, es probable que haya habido una deforestación grande que se hizo para cambiar y ahora hay pastoreo. Y en el inciso C,
presenta erosión hídrica si al quitar los árboles comienza a haber más infiltración de agua, disminuyendo el espesor del suelo, con lo que habrá menos volumen explorable por las raíces y menor capacidad de almacenamiento de agua, afectando así muchas de las funciones del suelo. 3.19 a 3.21. Conocer y comprender. Después de haber revisado las explicaciones de clase y haber estudiado los contenidos, selecciona el término que mejor encaje en el contexto de entre los 4 propuestos. Podemos leer el texto y abajo podemos ver las posibles respuestas entre las cuales tendremos que escoger. Una vez realizado quedaría de la siguiente manera. La mejora de las tierras no es algo a llevar a cabo cuando algún tipo de degradación haya tenido lugar, sino que resultan mucho más útiles los planteamientos preventivos, protección, mejora y conservación de suelos para evitar que estos se degraden. Las rehabilitaciones de terrenos degradados resultan en muchos casos económicamente inviables. La degradación del suelo implica una pérdida de utilidad. Muchos de los procesos de degradación tienen lugar de forma espontánea en la naturaleza. Si bien las actividades humanas, usos agrícolas, industriales y urbanos del territorio pueden acelerarlos, por lo que deben ser tenidos en cuenta sus posibles efectos para proteger los suelos frente a ellos. Dado que ello requiere conocimientos, asistencia técnica y puede que inversiones, la degradación de las tierras constituye uno de los mayores problemas de los países menos desarrollados, poniendo en riesgo su seguridad alimentaria. Uno de los daños ambientales más importantes en estos países puede ser la deforestación, incontrolada e injustificada, debiendo estudiar y asesorar acerca de cuánta deforestación es permisible en determinadas condiciones sin llegar a superar la resiliencia del medio. La extensión o el desplazamiento de las actividades agrícolas a suelos marginales de mala calidad o a suelos degradados constituye una solución a reconsiderar, debiendo el agricultor aportar más trabajo e inputs para obtener la misma producción que en tierras de mejor calidad. En el estudio de los problemas de degradación de tierras resulta imprescindible un diagnóstico general y que las gentes locales puedan aportar sus propias soluciones y estén implicados en la priorización de opciones para tener en cuenta criterios medioambientales, económicos y sociales, es decir, con un enfoque que sea holístico y que se prevean procedimientos de asesoramiento y de seguimiento de resultados. La degradación del territorio hace referencia a erosión, salinización y solidificación, residuos orgánicos, principalmente urbanos, plagas, enfermedades, humanos, plantas y animales, residuos industriales inorgánicos, residuos de pesticidas, residuos radioactivos, metales pesados, entre otros. Por ello se requiere una adecuada legislación ambiental y el seguimiento de su cumplimiento, así como programas de educación ambiental. Al proyectar una urbanización interesa conocer qué suelos hay donde se vaya a construir, para poder retirar y reservar el material edáfico mientras duren las obras, evitando su compactación, poderlo redistribuir para plantear una jardinería más ecológica al requerir menos inputs. Esta técnica se denomina capaceo. La degradación de las condiciones hidrológicas de una cuenca, así como la degradación de la calidad del agua, son tan a tener en cuenta como la degradación de suelos. La primera puede dar origen a un mayor riesgo de inundaciones, a cambios microclimáticos, a un aumento de profundidad de los niveles freáticos, por sobreexplotación, a riesgos para la salud humana, entre otros problemas. Como ejemplo de impacto sobre la calidad del agua, cabe citar la contaminación de capas freáticas por mercurio, y un caso especial en Japón fue la enfermedad conocida como Itai debida a una contaminación por cadmio. 2. Seleccionar entre 10 y 15 palabras claves introducidas en esta unidad y que resulten relevantes según diferentes criterios. Utilidad, degradación, resiliencia, holístico, capaceo, erosión, contaminación, empobrecimiento, desertificación, seguridad alimentaria, sostenibilidad, indicadores. 3. Proponer otro nombre para esta unidad que refleje igualmente su contenido. Procesos en el suelo, tipos de degradación y afectaciones. Después de haber abordado estos temas, ahora toca hacer el uso de los conocimientos adquiridos. Por eso vamos a resolver 2 estudios de caso. Vamos a verlo. Estudio de caso número 1. Un determinado municipio se plantea transformar en riego parte de su superficie, la cual es dedicada tradicionalmente al olivo y al almendro. Esto es gracias al nuevo canal que procede de un embalse de reciente construcción. La puesta en riego puede desencadenar procesos de salinización o erosión del suelo. Para evaluar estos y otros riesgos de degradación del territorio, se dispone del mapa topográfico y el suelo de la zona, ambos mostrados en la imagen inferior. En ella vemos el mapa que aumenta su elevación de izquierda a derecha, y también muy marcado el límite de cada una de las 3 unidades, dentro de las cuales son: del lado izquierdo, Castelserá, la que menor altura tiene y que cuenta con horizontes AP, B y C, además de socavones. Reger, la zona al centro, donde nos damos cuenta de la altura que aumenta en diferentes secciones de la zona, y además está la presencia de barrancos. Aquí hay horizontes AP y C. Y por último, Seana, que es la zona más alta y con horizontes AP y B. Cabe destacar el punto A y B, que nos ayudarán a indicar la pendiente.
También nos muestran la tabla que se ve en pantalla, donde nos especifica el tipo de horizonte de cada unidad analizada, así como su conductividad eléctrica, el porcentaje de yeso y la profundidad a la cual está la capa freática. El punto 1 nos pide indicar el riesgo de salinización en cada uno de los suelos de las 3 zonas y razonar la respuesta. Para darle solución a esto, debemos poner atención en el índice de conductividad eléctrica en los datos que nos muestran. Esto nos va a indicar la cantidad de sales que hay presentes y si es probable o no que se salinice. Los datos más altos son por parte de la zona Castelserá, donde su conductividad eléctrica aumenta conforme su profundidad, presentando un riesgo, pues podría haber salinización por ascenso capilar desde la capa freática. El punto 2 nos pide calcular las pendientes de las unidades Castelserá y Reger entre los puntos A y B y calcular los índices LS. Esto lo lograremos con la fórmula del factor LS que se encuentra en la ecuación universal de pérdida del suelo, en la cual se tienen en cuenta las pendientes y laderas de una zona. La fórmula se muestra en la imagen, en donde X es la longitud de la ladera en metros y S es el porcentaje de la pendiente. Sustituimos y resolvemos la fórmula, lo cual nos da lo que se muestra en pantalla, agregando como otro síntoma, en el caso de la zona Reger, la erosión que se forma en los barrancos a lo largo de la ladera, y en la zona Castelserá se encuentran muchos socavones y aunque la erosión hídrica no lo ocasiona, sí puede aumentarlos. Por último, el punto 3 nos pide hacer un análisis del por qué se han producido problemas en las obras de canales de hormigón construidos para drenar el agua en las zonas más bajas, donde los socavones han provocado rupturas. Para esta respuesta, tendremos que regresar al cuadro de información para darnos cuenta que en dicha unidad se han tenido niveles muy altos de yeso y debido a su alta solubilidad se puede disolver y formar túneles y galerías en el suelo que pueden colapsar y formar socavones. Estudio de caso número 2. En la región de Narwam, antigua Mesopotamia, donde actualmente se encuentra Irak, era una llanura fértil regada por una red de canales artificiales procedentes del río Tigris. Las figuras muestran la extensión en la red en 2 momentos de la época musulmana y la evolución de la producción agrícola en el tiempo. Durante este periodo, hubo diversos procesos de degradación de suelo en la cuenca del drenaje del río Tigris y en Narwam que afectaron notablemente el riego. El punto 1 nos pide relacionar los procesos de degradación con su respectiva causa. Para el caso de la salinización, sabemos que sus consecuencias son el cambio de presión osmótica entre el fluido y una sal en las membranas, y en consecuencia una dificultad por parte de las raíces de la planta para absorber el agua, siendo el inciso D y E. Para el caso de la erosión, sabemos que no importa cuál tipo sea, la profundidad del suelo va a disminuir y el agua de escorrentía tendrá un aumento de sedimentos, correspondientes a los incisos A y F. Y por último, sabemos que la compactación aumenta la dificultad de agua para llegar a las raíces, así como para la germinación de las semillas, siendo los incisos B y C respectivamente. El punto 2 nos pide relacionar la disminución de canales del siglo 7 al 10 con uno de los 3 anteriores procesos de degradación y justificarlo. Si podemos observar bien la imagen, nos damos cuenta que se llegaron a inutilizar algunos canales. Sin embargo, desde la parte norte se observa que comienza esta degradación, dándonos a entender que hubo una erosión en el suelo en esta zona y debido a los sedimentos que arrastraban los canales se fueron depositando ahí inutilizándolos. Al final nos piden explicar la relación que hay con los mapas a la izquierda de la pantalla con el gráfico de la derecha. Esta relación es que en el siglo VII la región era abundante en redes de drenaje, lo que favorecía su comercio y uso de estas tierras. Conforme estos canales van desapareciendo, su economía disminuye hasta el siglo X que cae por completo.